Bueno, vamos a hacer los ejemplos de los que hablamos en el live, cómo las deudas te hacen rico. Entonces vamos a usar para esto un Excel, que de hecho se los voy a dejar y que está bastante práctico, es muy sencillo. De hecho, para los que son alumnos de mentoría de inversiones, pues usen sus calculadoras de inmuebles, que son mucho más sofisticadas y tienen en cuenta más cosas. Pero esto es simplemente para entender si realmente tengo un activo o un pasivo, ¿no? Porque muchas veces nos confundimos y ayer vimos cómo hay pasivos disfrazados de activos. O sea, gente cree que tiene un activo, que lo está pagando, pero cuando saca los números y cuando hace este análisis, pues se da cuenta que realmente no es un activo porque en vez de ponerle dinero en el bolsillo, se lo está sacando, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una tablita muy sencilla con un ejemplo. Y es un ejemplo básico, ¿no? De un inmueble que costó $100,000 con ¿no? Una cuota inicial, un down pay de 20,000. Eso quiere decir que me financiaron los otros 80,000. Gastos de cierre, pusimos $10,000. La idea es que cada uno ajuste esto con las cifras de su país, que varían muchísimo, ¿no? En unos países hay impuestos del 3% por compra inmobiliaria y en otros hay del 11%. Entonces, hay que ajustarle y poner aquí los gastos de cierre. Y acá está el total de mi desembolso, que fue la cuota inicial más los gastos de cierre, ¿vale? Aquí están, todos estos son datos de la financiación del inmueble. Muy importante, ¿no? ¿A qué interés les prestaron? Y algunos ni saben, entonces es momento de averiguarlo. ¿A cuántos años? ¿Y cuánto es la cuota? Esto calcula automático la cuota, pero la puedes ajustar si varía porque se usan diferentes formas de calcular las hipotecas y las cuotas en diferentes países. Ok, ¿qué más tenemos acá? Tenemos los datos que nos importan. ¿Cuál es la renta del alquiler y cuántos son los gastos? ¿Vale? Entonces, digamos que este inmueble está alquilado a $1,000. Puedes usarlo en euros, en pesos, como tú quieras. Y aquí están los gastos básicos, por ejemplo, comunidad, administración, si hay una inmobiliaria que te gestiona el inmueble y el tema de los inquilinos, un promedio mensual del impuesto que pagas anual, el impuesto de propiedad, seguros, mantenimientos, ¿no? Una provisión de mantenimientos, y nos da que el neto mensual es de 795. Normalmente en los países te dan una cifra que dice los inmuebles rentan el 8%, los inmuebles rentan el 5%, en promedio están rentando un 4%. Lo que están mirando realmente es este valor de alquiler comparado con el valor del inmueble, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta todos los gastos, porque ¿de qué me sirve tener un inmueble que renta muy bien si la mitad se me va en gastos, como gastos altísimos de comunidad o gestión o impuestos anuales, etcétera? Entonces, todo eso hay que mirarlo y ahí es donde muchos fallan. En este caso, nos dio un 10%. Eso quiere decir que estos 795 que nos quedan antes de pagar la hipoteca, o sea, antes de la cuota, si no sacamos anualmente y lo dividimos por el valor del inmueble, pues quiere decir que está en un 10%, está en verde. Y ese es el resultado. El resultado es de $458, que eso es ya después de pagar la cuota, los 336 de la cuota, ¿vale? Esto está en verde. Eso quiere decir que el inmueble está bien y de hecho tiene una buena rentabilidad del 18%. Ahora veamos un inmueble que no está bien. El mismo inmueble, pero vamos a variar dos cosas. Porque, por ejemplo, en América Latina, la mayoría de los alquileres están alrededor del 5% después de gastos, ¿no? Inclusive puede ser menos. En algunos países es el 5% antes de deducir los gastos. Entonces, veamos, eso quiere decir, para este ejemplo, que no se alquilaría en 1,000, sino en 600. Tienes que ver en tu país a cuánto se alquilan en promedio y eso es muy fácil. Te metes a un portal inmobiliario y ves precios de compra y precios de alquiler y ahí tú más o menos lo puedes calcular. Los mismos gastos, pero ahora el neto mensual pues bajó porque claro, el valor del alquiler es menor. Y algo muy importante, la tasa de interés. Tienes que averiguar a cuánto están prestando, si no tienes todavía una hipoteca o si ya la tienes, cuánto estás pagando. En los países de Latinoamérica suele estar por encima o alrededor del 10%. Hay inclusive casos peores y hay otros un poco mejores si están subsidiados de alguna forma. En este caso, fíjate lo que pasa, que este inmueble, después de pagar la cuota, que es de 696, nos da pérdida. Tenemos todos los meses que sacar dinero del bolsillo, $261, para pagar por
activo que realmente no es un activo, sino que es un pasivo disfrazado de activo. Y eso quiere decir que realmente estamos perdiendo un 10%, ¿vale? Entonces las cifras nos dan en rojo y eso es lo que es importante. Una forma muy fácil de saber si el activo es un activo o es un pasivo y si vale la pena tomar la deuda es simplemente comparar estos dos números. Mira, la tasa de interés y el valor al que se alquila. En este caso, la tasa de interés es el 3, el valor al que se alquila es el 10. O sea, hay una diferencia entre el 10 y el 3 positiva para ti del 7%. Eso quiere decir que por cada dólar, peso, euro que te prestan, tú le estás ganando un 7%. Mientras que en este caso, por cada dólar, euro, peso que te prestan, como tú solo alquilas al 5 y te cobran al 10, estás perdiendo un 5% por cada dólar, peso, euro que te prestan. Entonces, bueno, ahí lo tienen, les dejo esa herramienta. Muchos, desafortunadamente, como muchos de nuestros alumnos, se van a dar cuenta que esos activos no son activos, son pasivos. Lo primero es darse cuenta y lo segundo es elevar la inteligencia financiera para que, ¿no? Puedas aprender a invertir en activos reales que generalmente te dan buena rentabilidad. No es que solo se pague la cuota y ya, no, te dejan dinero en el bolsillo, como vimos acá, y inclusive que aprendes a invertir no solo en tu país, sino en otros países. Todo ese aumento de tu inteligencia financiera es lo que va a hacer que estos rojos se vuelvan verdes y que tu bolsillo y tu economía realmente empiece a prosperar y aprendas cómo usar la deuda para hacerte más rico y no, como vimos acá, para hacernos más pobres.